Vamos a cambiar completamente de tema, vamos a revisar información internacional. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá hoy en Washington para la lectura de sus cargos, todo tras la imputación por sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones del 2020, las que incluso podrían enviarlo a la cárcel. Para profundizar en este tema, nos acompaña el coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Diego Rojas. Diego, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy buen día. Hola Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Diego, entendamos un poco, porque son varios casos en los que está involucrado, se está investigando a Donald Trump, está el tema de Stormy Daniels, está el tema de los archivos que se llevó a su casa, los papeles. Esto es otro tema, tenemos que retrotraernos a enero del año 2021 para entender, y tú nos puedes explicar bien qué es lo que se está investigando. Sí, lo que se está investigando propiamente tal es cuál es el rol que cumple Donald Trump en este intento de frenar los resultados y esta subversión que ocurrió en el Capitolio en el mes de enero. Ahora, efectivamente lo que trata de probar la Corte, o lo que intentará probar la Corte en este proceso, es cuál es la implicancia y cuál es el rol que cumplió el expresidente en estos actos subversivos que todos vimos en el mes de enero. Claro, y aquí uno puede pesquisando más y entendiendo más la lógica en que hay, incluso no solamente se le está investigando a él, sino que a una serie de abogados, políticos, que él fue, de alguna manera, los que se está investigando, instalando en diferentes estados para ir levantando casos respecto a eventuales transgresiones electorales que hasta el día de hoy nadie ni siquiera ha podido acercarse a comprobar. Sí, más que solamente al presidente Donald Trump, hay también una investigación en torno a su círculo cercano en ese minuto que había levantado, tal como lo indica, está Rudy Giuliani y otra serie de colaboradores muy cercanos a Donald Trump, que ha sido bien extraño porque algunos se han contradecido con lo que ha dicho Donald Trump, otros no, han habido opiniones cambiantes de un momento a otro, entonces termina configurándose también un escenario bien extraño y particular en torno a poder imputarle al presidente Trump estas causas. Sí, también hemos visto también como ex abogado de Donald Trump lo han terminado también demandando. O sea, aquí es bien extraño, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, es en base en esta dinámica quizás un poco subreal que se levanta este caso y bueno, hay que ver efectivamente en qué es lo que va a decantar. Sí, Diego, ¿existen posibilidades reales, a tu juicio, analizando, entrando en profundidad los diferentes casos? ¿Existen posibilidades reales, crees tú? Porque los analistas tienen diferentes pareceres, pero ¿de que Donald Trump pueda ir a la cárcel? Es una posibilidad. Ahora, eso efectivamente, por la dinámica judicial que tiene Estados Unidos, es una cosa que es difícil prever que sea así o no, pero dentro de todo puede ser una posibilidad. Ahora, lo relevante de esto es que efectivamente, que aún así Donald Trump fuera a la cárcel, no le impediría competir en las elecciones. Sí, algo bien particular. Uno, claro, siempre lo extrapola lo que pasa, por ejemplo, en Chile, alguien que estuviese imputado no podría competir. Distinto de Estados Unidos, es otra legislación para entender, ¿no? Sí, de hecho la Constitución de los Estados Unidos tiene pocos impedimentos para poder ejercer el cargo de presidente. Hay un tema etario, un tema que hayan nacido en Estados Unidos, pero que no hayan participado en actos subversivos. Creo que hay otra particularidad más, pero en el caso de ser un condenado por casos penales no lo impide. Donald Trump perfectamente puede llevar el proceso judicial o los procesos judiciales que está siendo investigado y competir por la Casa Blanca. Diego, y también tú nos puedes explicar, a ver, cómo, en el fondo, más que cómo funciona el sistema judicial en Estados Unidos, cada caso que hemos ido conversando se da en un estado distinto. Por ejemplo, el caso de los documentos en Miami, el caso con esta ex actriz porno en Nueva York, el caso que estamos hablando ahora en Washington. Y ahí, de acuerdo a la composición de los mismos juzgados, a la realidad política de cada estado, es como también puede ir avanzando cada caso, ¿no? Sí, yo sin ser completamente un experto en lo que es la legislación estadounidense, claro, tiene esta particularidad de que hay casos que son llevados a nivel distrital, a nivel estatal, y hay otros casos que efectivamente involucran cargos que son federales, que son llevados por otro tipo de cortes. Pero independientemente de cuáles sean las dinámicas de que ocurra, esto siempre va a decantar a que lo resuelvan en algunos casos, por ejemplo, la Corte Suprema, puede seguir apelando a otro tipo de cortes. Entonces es un camino bastante largo por la dinámica que tiene el sistema judicial en Estados Unidos. Sí, Diego, ¿cómo entender? Sí, dale, ¿iba a seguir? No, solamente para clarificar que efectivamente hay
casos, por ejemplo, lo que ocurre con esta actriz porno, es algo que ocurre dentro de la jurisdicción del Estado de Nueva York se juzga en base a esos criterios y esas normativas. Y hay otros cargos que son, por ejemplo, cargos por crímenes federales, como lo que ocurre con el tema de lo que ocurrió en enero por la toma del asalto al Capitolio, que implica cargos federales que son evaluados por otro tipo de cortes y así. Sí, Diego, ¿cómo entender ya en análisis más político, casi sociológico, que con todo lo que hemos conocido de Donald Trump, y conocemos de Donald Trump mucho antes incluso que llegase a la política, lo que hemos visto el último tiempo, todos estos casos como el cerco judicial, y al final uno ve en las encuestas que más que caer, esto siente que en algunos casos incluso le favorece? ¿Cómo entender esa lógica política? ¿Cómo entender esa lógica mediática? ¿Cómo entender un fenómeno como el de Donald Trump? Sí, es curioso porque quizás nosotros somos un poco ajenos a cuál es la dinámica efectivamente que ocurre en la política norteamericana y con el ascenso de Donald Trump venimos a comprender un poco más cómo funciona. La política norteamericana también tiene mucho de espectáculo y si hay alguien que efectivamente domina ese lenguaje es Donald Trump. Recordemos que Donald Trump también logra movilizar un sector de votantes que no votaba con su discurso de Make America Great Again. Y eso sigue estando ahí en el ambiente. La gente no se ha deshecho de ese discurso y siguen viendo en Donald Trump como efectivamente el hombre que va a salvar a la nación. Y además Donald Trump también tiene una peculiaridad de que maneja estas cosas mediáticamente de buena forma, o sea, sale a golpear al gobierno con este tema de que al final es una persecución armada para desprestigiarlo, y la gente efectivamente cree en el discurso de Donald Trump cuando trata de golpear al gobierno con estas cosas, y que además ocurre que no solamente se le investiga en Miami por este caso de los papeles, sino que ahora se le investiga por esto, y al final el manejo mediático que tiene con estas situaciones que le ocurren es bastante positivo para él, para poder hacer de esto que podría ser efectivamente por así decirlo, algo que lo golpeara, termina siendo una herramienta muy, muy minuciosa para poder seguir instalándose dentro del ideario político norteamericano. ¿Y cómo analizas tú también en ese mismo contexto, Diego, el Partido Republicano? Porque uno es un partido que uno históricamente tenía otro tipo de figuras, con otros comportamientos, con otras características, otras personalidades. No sé, uno piensa y no hay que irse tan atrás, imagino, no sé, Ronald Reagan, el mismo George Bush padre e hijo, que era muy distinto a lo que es Donald Trump. ¿Cuánto afecta esto al Partido Republicano? ¿Por qué una figura como Trump, prácticamente en el Partido Republicano nadie lo puede votar? Y también uno piensa, ¿qué va a pasar con el Partido Republicano? Porque a Donald Trump, no sé, le deben quedar, no sé, uno piensa, 6, 7, 8 años de carrera política. Y después uno dice, ¿qué pasa con el Partido Republicano? Porque me imagino que es un tipo de liderazgo que te marca un antes y un después en un partido, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que no solamente ocurre hoy en día en el Partido Republicano, sino que en el otro lado de la vereda también. ¿Ya? Existe una reconfiguración respecto a cuáles son los diarios, los discursos, los liderazgos políticos que van a conducir a los partidos. Claro, nosotros por lo general teníamos un ideario particular de lo que era el Partido Republicano, pero esto en la historia de Estados Unidos ha sido muy, muy cambiante. Si tú te retrotraes a los más de 200 años de Trump historia... no es el primer Trump que hay en Estados Unidos. No, claro, y efectivamente han habido cruces. Recordemos que antes el Partido Republicano era un partido más progresista, el Partido Demócrata era un partido mucho más conservador. Eso se ha ido reconfigurando a lo largo de década tras década. Pero efectivamente son trayectorias bastante largas que dejan una estela de mucho tiempo. Lo que nosotros conocíamos del anterior Partido Republicano, si lo quieres tomar así, tiene que ver con muchas de las lógicas de los años 70, años 80, que se han ido configurando hasta más o menos el inicio de los 2000. De ahí en adelante partió una búsqueda del Partido Republicano de intentar reconfigurarse, de tratar de posicionar otros tipos de liderazgos, quizás era Bush. Y ahí surge esta figura mediática de lo que es Donald Trump. Pero si uno mira, por ejemplo, los que están debajo de Donald Trump, no son liderazgos que uno pueda decir que son muy disonantes con esta impronta. O sea, DeSantis tiene quizás hartas características trumpistas. Claro, y tienes a Nikki Haley, que también tiene una lógica distinta. Está también el mismo Mike Pence, que quizás se distancia un poco, pero tiene una dinámica parecida. Hay liderazgos que eran muy distintos que se pierden. Marco Rubio no está, Ted Cruz no está. Y si tú miras el resto de la lista para abajo, te vas a dar cuenta que hay muchos candidatos que
tratan de efectivamente de golpear a Donald Diego. Trump por algunas cosas, pero son ideas muy similares. Sí, y por último, se nos va el tiempo, pero ¿cómo esto tú sientes también que este tipo de liderazgo está permeando y sigue permeando, sobre todo, te nombro aquí más o menos en el sector, en el barrio? Uno ve liderazgos como, ni hablar, Bolsonaro, liderazgos como el mismo Bukele, como el mismo Javier Milei. ¿Cómo va permeando esa lógica política en América Latina? Yo creo que bastante, porque efectivamente Donald Trump fue un golpe. Ahora, una cosa es lo que ocurre en la originalidad de Donald Trump y el otro tratar de buscar como quién es el Donald Trump latinoamericano. Yo creo que son dos cosas muy distintas, pero efectivamente hay una permeabilidad de cuáles son los tipos de liderazgos que la gente empieza a valorar. Eso también tiene que ver con una correlación con que la gente efectivamente desconfía mucho de los partidos o de las instituciones hoy en día, sobre todo en América Latina. Y este tipo de liderazgos que tratan, no sé si desde un punto de vista mesiánico, pero sí como este punto de vista de que son los grandes salvadores, por así decirlo, o son las personas que vienen a cumplir con lo que el resto nunca ha hecho, pintan bastante bien. Ahora, con matices, efectivamente, Donald Trump yo creo que tiene un mundo de diferencia con Javier Milei, pero son liderazgos más fanfarrosos, con mucho discurso, con mucho movimiento de masa, que claro, efectivamente pueden calar. Ahora, ¿qué tanta posibilidad tengan algunos de esos liderazgos, aparte de Bolsonaro, de permear en la política latinoamericana? Bueno, depende de cada caso. Tienes un caso positivo en Brasil con Bolsonaro, no sabemos qué pueda pasar con Javier Milei, que por lo menos en las elecciones que son atingentes del partido no le ha ido tan bien. Vamos a ver en estas próximas semanas cómo le va a ir a él en las elecciones primarias de Argentina, y así podemos ir viendo caso a caso. En Paraguay habían casos de candidatos que podían tener una lógica similar y les va bastante mal. Entonces, bueno, eso hay que ir viéndolo caso a caso, pero efectivamente esa lógica ha permeado mucho en América Latina. Diego Rojas, coordinador de investigación del Centro de Estudios Internacionales de la Católica, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Buen día.